En nuestro resumen le comentaba que el día de hoy el Parlamento de Escocia ha apoyado formalmente por 69 votos contra 59 el llamado de su primera ministra Nicola Sturgeon para realizar un nuevo referéndum en el que se preguntará a los habitantes si están de acuerdo en que Escocia se separe del Reino Unido y se convierta en un país independiente. Esto ocurre en vísperas de que el Reino Unido invoque la cláusula para separarse formalmente de la Unión Europea y de hecho el proceso de Brexit, el voto que hubo en junio pasado, ha impulsado a los escoceses que en 2014 tuvieron un referéndum similar a volver a solicitar la independencia con el fin, con uno de los fines de esto será quedarse en la Unión Europea. Hace 3 años, cuando votó Escocia en un referéndum similar, me tocó leer un artículo de John Carlin, el escritor y periodista británico con quien hemos platicado en varias ocasiones, en la que hablaba de sus raíces escocesas y opinaba sobre este proceso, aquel referéndum de 2014. Lo tengo en la línea telefónica. John, te saludo, me da mucho gusto saludarte desde la Ciudad de México y quiero preguntarte, ¿qué opinas de esta nueva noticia que llega de Escocia? Bueno, en primer lugar opino algo diferente a lo que opinaba en este artículo al que te refieres que escribí en 2014. Ahí hice un llamado, o sea, emotivo, se podría decir, a favor de la permanencia de Escocia dentro del Reino Unido y felizmente así se dio y el referéndum el resultado estuvo a favor de que Escocia permaneciese dentro de la Unión. Sí. Pero ahora, ahora yo no escribiría ese mismo artículo porque ha habido un cambio material muy importante y es el referéndum sobre el Brexit, en el que el Reino Unido en su conjunto votó por un 52% a favor de salir de la Unión Europea, pero en Escocia 2/3 votaron a favor de la permanencia, con lo cual se le está imponiendo a los escoceses muy Algo que no más allá de quieren, su ¿no? voluntad, Sí, es algo que no quieren, algo sí. que categóricamente no quieren, con lo cual a mí me parece absolutamente razonable que dado este cambio material en las circunstancias, que los escoceses pidan un referéndum. Ahora, entre que, como acabas de decir, la noticia de hoy, que el Parlamento escocés apruebe esta moción a favor de un referéndum y que se celebre, es otra cosa, porque requiere el visto bueno de, perdón, que requiere el visto bueno de Del del Reino Unido. Parlamento en Westminster, en Londres. Sí. La primera ministra Theresa May y su gobierno tienen que tener el visto bueno y ya han indicado claramente que no piensan hacerlo, o por lo menos no hasta un plazo más lejano que contra los escoceses. ¿Tú crees que los argumentos que esgrimieron los partidarios del Brexit, de la campaña del Brexit para sacar al Reino Unido de la Unión Europea, son válidos también esos mismos argumentos para los escoceses que desean separarse del Reino Unido y ser una nación independiente? Bueno, mira, hay una contradicción muy interesante y muy llamativa en los argumentos de la primera ministra Theresa May cuando habla de esto. Ella dice que a los escoceses les va a perjudicar económicamente separarse de la Unión del Reino Unido, con lo cual los escoceses no deberían independizarse. Claro, la ironía aquí es que precisamente el otro argumento igual de válido o más es que si Reino Unido se separa de la Unión Europea, esto va a perjudicar al Reino Unido económicamente, con lo cual, como digo, la primera ministra británica se encuentra ahí en una colosal contradicción. Ahora, todo este tema del referéndum es complicado por varios motivos, bueno, obviamente, pero uno es que los escoceses o el Parlamento escocés quiere que se celebre 18 meses antes de que se concluyan las negociaciones entre Reino Unido y la Unión Europea sobre los términos de la separación. Lo que dice Theresa May, y aquí
simpatizo un poco con lo que ella dice, que los escoceses deberían esperar hasta que realmente se ratifique y quede claro cuál es el acuerdo final y que ahí decidan. Ahora, después hay otra complicación, que aunque se dé el caso de un referéndum y aunque los escoceses voten esta vez a favor de la independencia del Reino Unido, no está nada garantizado que la Unión Europea vaya a admitir a Escocia a la Unión Europea. Y esto es en gran medida debido a los españoles. Y quizá entiendas por qué. Sí, por Cataluña. Exactamente. Sí. O sea, entonces los españoles, el gobierno español en Madrid, no quiere que se asiente este precedente de que un país se puede separar, digamos, de su propio país en el que ha estado durante varios siglos y después que automáticamente pueda entrar en la Unión Europea. Esto sería un gran incentivo en caso de que algún día se diese un referéndum en España para los catalanes para que se separen. Entonces, lo que quiere hacer el gobierno español es hacer que quede muy claro de que si los catalanes deciden separarse de España, bueno, pues buena suerte, porque no van a poder entrar en la Unión Europea. Entonces, está todo muy complicado, pero como dije al principio de esta conversación, yo entiendo muy bien, y creo que muchos ingleses lo entienden, y especialmente los que hemos votado en contra del Brexit, entendemos muy bien el impulso que ha llevado a que el Parlamento escocés exija un nuevo referéndum. Por tus antecedentes familiares que relataste en ese artículo en El País, ¿tú crees que Escocia es una nación en todo el sentido de la palabra? Sí, a ver, estamos aquí entrando en temas filosóficos complejos, Pascal, que igual. pero yo te diría que o sea, haciendo un pequeño análisis totalmente amateur de la cuestión, sí. Yo te diría que sí, los escoceses tienen una identidad muy bien definida, o sea, entre otras cosas, su manera de hablar de inglés, el acento escocés es claramente escocés y no otra cosa, es escocés, no es ni inglés, ni australiano, ni de Estados Unidos, ni tejano, ni nada. Sí. Y también es una gente que tiene un gran sentido de identidad colectiva nacional, un país una nación, sí, yo diría que es una nación que siente enorme orgullo por los muchos grandes inventos que han hecho figuras escocesas, y recordando a mi padre que era escocés, sí, él se sentía británico, pero claramente tenía una identidad muy escocesa que se define, como muchas naciones, se define también, no solo por los logros, digamos, positivos, sino también por el antagonismo histórico con el vecino, ¿no? En este caso Inglaterra. Y finalmente, esa cercanía que han expresado muchos partidarios, bueno, primero gente que está en contra del Brexit, pero también partidarios de la independencia de Escocia, esa cercanía a Europa, ¿es un tema de coyuntura o realmente hay una mayor cercanía de los escoceses con el continente de lo que puede uno encontrar en el sur de la isla? Sí, lo hay por varios motivos. Primero, por ese antagonismo histórico con Inglaterra, muchas guerras, muchas batallas, lo cual hace que muchos escoceses se sientan más cómodos con una identidad colectiva europea que una identidad colectiva con Reino Unido. Pero también hay algo en los escoceses diferente. Es una gente que es más abierta al resto del mundo que los ingleses. Yo diría que, no sé, un mexicano que nunca ha estado por esta zona del mundo viene para acá, se pasa un tiempo en Inglaterra, después cruza la frontera a Escocia. Yo apostaría que en la gran mayoría de los casos se sentirían más acogidos, más bien recibidos en Escocia que en Inglaterra. Sí, y además el tema central con el Brexit, el que fue definitivo en el voto de los ingleses en contra, fue un tema, tuvo que ver precisamente con los extranjeros, con la inmigración, con gente que viene de la Unión Europea que quieren frenar esta libertad de movimiento que hay dentro de la Unión. En Escocia esa actitud es mucho más minoritaria. También esta nostalgia por el viejo imperio británico, que también motiva mucho
este impulso a favor del Brexit, esta sensación anacrónica de cierta superioridad respecto al resto del continente, que para mí es absolutamente absurdo, ese sentimiento tampoco existe en Escocia. Se sienten mucho más, no sé, más equitativos respecto al resto de Europa, y como digo, en el fondo es un país, una cultura, una gente más abierta al extranjero en todos los sentidos que la inglesa. Es menos isla, paradójicamente, Sí. Escocia, que Inglaterra en su mentalidad. Pues John, como siempre, un gusto platicar contigo. Te mando un abrazo desde México. Encantado, Pascal. Gracias a John Carlin, Chao. escritor y periodista británico, autor de grandes textos que se disfrutan mucho. Uno como colega los disfruta mucho. John Carlin escribiendo sobre deportes, pero también sobre muchas otras cosas, entre ellas este tema que acabamos de conversar con él.